Bienvenidos al tutorial de la sección Agenda de nuestro programa de gestión de negocios Coibox. La primera sección del menú es esta sección de Agenda y en ella se pasan nuestros clientes la mayor parte del tiempo. Muestra el trabajo de las citas por días, semanas, meses, empleados e incluso por recursos y caminas. Nosotros, desde el programa, recomendamos esta vista de empleados que nos permite ver el trabajo diario de cada uno de nuestros empleados dividido por las horas. Vamos a explicar un poco en este video tutorial cómo dar una cita en nuestra agenda, modificarla o cambiarla, cómo cobrar una venta de forma puntual o a través de estas citas. Podréis encontrar enlaces a la explicación de otras secciones y dudas en el contenido que acompaña estos vídeos. Para crear una cita, solo tenemos que pinchar en el hueco de la agenda que queremos asignar. Por ejemplo, una cita a Alberto a las 10 de la mañana de hoy. En este hueco vacío, o al pinchar en este hueco vacío, se nos abre una ventana de nueva cita en la que podemos encontrar campos para identificar al cliente, al empleado, los packs o servicios que queremos vender, si necesita un recurso o cabina, además de la fecha y la hora, que ya aparece rellenada, y otras observaciones o el estado de la cita. Para asignar una cita es necesario siempre identificar a un cliente. Entonces nosotros podemos utilizar un cliente cualquiera de los que tenemos creados para enseñaros cómo funciona. Una vez localizado el cliente, se nos abrirán las posibilidades de consultar su información clínica o sus notas, además de acceder a su ficha de cliente desde aquí. En el caso de que no tengamos clientes identificados o sea un nuevo cliente, podemos utilizar el icono azul que tiene a la derecha para acceder a la creación de un nuevo cliente. La creación de estos clientes las veremos en el tutorial de clientes y podemos incorporar toda la información del cliente, además de datos adicionales y configuración acerca de la actividad que tenemos con ellos. Además, para dar una cita también es necesario tener asignado un servicio. De la misma manera, podemos seleccionar un servicio de los que ya tenemos creados o, en el caso de faltarnos, crear uno nuevo. Podemos ver cómo crear un servicio en el tutorial de ajustes. Además, esta sección contiene un buscador que nos permite filtrar por los distintos servicios que tenemos y encontrarlo más fácilmente. Una vez seleccionado un servicio, ya podemos pinchar en guardar y automáticamente nuestra cita nos aparecerá en la agenda. Esta cita podemos modificarla en cualquier momento pinchando sobre ella y modificando el día o la hora, o cogiéndola y moviéndola. Así podemos probar a ver en qué huecos de nuestros empleados nos caben las distintas citas o servicios que nos han reservado. Para cobrarlas es muy sencillo. Solo tenemos que pinchar sobre ellas y utilizar el botón con ese mismo nombre. Es importante recordar que para que este botón aparezca, la cita debe estar en un estado pendiente. Estos estados, algunos de ellos son automáticos, se refieren para clasificar la cita. Los podemos modificar manualmente
pero hay algunos, como el estado realizada, que está automatizado cuando se cobra la cita, o perdida cuando esta cita no tiene ninguna actividad después de 24 horas. Si pinchamos en el botón cobrar, podremos ver la ventana de venta. Esta ventana nos identifica al cliente, además de la fecha de facturación y el empleado que está realizándola. Como habéis visto, nos avisa de si el cliente tiene posibles deudas, tanto en la misma ventana de venta como a través de otros avisos del programa. Y en esta ventana nos aparece rellenado el concepto de la cita que ha reservado: un bronceado de caña de azúcar y peeling. Podemos añadir otros conceptos a través del botón de añadir concepto. En este botón nos aparecerán todos los elementos vendibles de nuestro programa: servicios, productos, bonos, packs, etc. Y podemos crear uno nuevo desde el botón verde que hay en la esquina inferior izquierda. Una vez tengamos claro el ticket o la venta que le vamos a realizar, podemos ver además que en cada concepto podemos cambiar el empleado o modificar precios o descuentos. Solo tenemos que pinchar en el botón guardar para poder elegir la forma de pago. Y una vez elegida la forma de pago, entre efectivo, tarjeta y otras opciones, introduciremos por último la cantidad que el cliente entrega a pagar. Si sobre este concepto faltara alguna cantidad, el programa automáticamente generaría una deuda en la ficha del cliente, de forma que podríamos ver estas deudas a lo largo del tiempo y canjearlas cuando fuera necesario. Además, en esta última ventana de la venta nos permite descontar productos que están relacionados como consumo interno, de forma que pueda incluir el concepto o el producto baba de caracol como consumo interno y verlo luego reflejado en mis estadísticas. Para finalizar, solo hay que pinchar el botón guardar y finalizaremos la venta. Automáticamente nos saldrá una ventana con la posibilidad de imprimir el ticket y nos activará las funciones del navegador para imprimir el ticket a través de la vista previa. También es posible realizar una venta fuera de la cita, siguiendo el procedimiento de pulsar en el botón Nueva venta, identificando nuestro cliente y añadiendo los conceptos a partir de la ventana que hemos visto anteriormente de servicios. Sería el mismo procedimiento sin identificar los campos. Bueno, esta ha sido una explicación sencilla de cómo funciona la agenda de Coibox. Podéis consultar otras funcionalidades en el contenido que viene agregado a este vídeo y en los tutoriales escritos de cada sección, para ver cómo funcionan las listas de espera o las alarmas para hacer recordatorios. Muchas gracias.